Bueno, saludar a los que ven este video. Mi nombre es Nelvin Aramayo. Eh, este presente y pequeño video que los voy a relatar y exponer, ¿no?, es sobre derechos humanos, pero tiene un plus, lo vamos a decir, un plus desde el ámbito de la academia, desde el derecho y la ciencia política. En este caso les vamos a hablar de los derechos humanos, ¿no? Vamos a tratar de hacer una pequeña introducción a lo que queremos exponer sobre los derechos humanos, eh, como están ahora y algunos antecedentes de los cuales yo bueno, he podido poner en esta pequeña exposición. Bueno, los derechos humanos eh, es una institución compleja, ¿no?, en la cual se ha expandido durante todo este tiempo, desde que la humanidad ha decidido vivir en una comunidad internacional, específicamente, en el cual se ha desarrollado ciertas características, ciertos hechos sociales, ciertos hechos políticos, en las cuales los estados han terminado de alguna manera eh, complementándose con esta visión sobre los derechos humanos de manera internacional. Se especificó ver en la cual que los derechos humanos nos va a permitir tener ciertas herramientas jurídicas, ciertas herramientas políticas en las cuales se va a intentar, bueno, ponerle un freno a los abusos del Estado, del gobierno o de las fuerzas públicas en cualquier estado, ¿no? Vemos los diferentes conflictos sociales en el mundo, en las cuales siempre se está, de alguna manera, atrayendo al discurso a lo que se dice en los medios de comunicación sobre los derechos humanos. Los derechos humanos son parte fundamental de la actual comunidad internacional, ¿no?, en su gran mayoría. Ya no vamos a decir que todos los estados tienen o han adoptado para sí los derechos humanos de alguna forma como visión de estado o como visión de sociedad, ¿no? De manera introductoria, vamos a decir, como ya habíamos mencionado, ¿no?, que los derechos humanos es una institución en la cual se va a introducir, ¿no?, lo que no podemos hacer en contra de las personas, específicamente. Los derechos humanos tienen una visión específicamente institucional para resguardar, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a, eh, em, a reunirse específicamente, a pensar, a decir las cosas que uno piensa, siempre en el marco, ¿no?, del respeto, ¿no? Es una institución que tiene muchos años en las cuales se ha ido conformando. De mi parte, lo que yo considero específicamente que de manera introductoria ha pasado por una cierta, de manera histórica, ha pasado o se identifica ciertas actividades históricas por las cuales los derechos humanos ha podido consolidarse o se ha ido consolidando durante el tiempo. Pero vamos a decir que, bueno, los derechos humanos no tiene o no está consolidado aún de manera estricta en todos los estados del mundo. El Código Hammurabi, las leyes de Salomón, los mandamientos de Moisés y los preceptos de Manu, los evangelios específicamente, son como normativas o con primeras normas o reglas morales en las cuales, bueno, independientemente fuera, ¿no?, del Código Hammurabi, de las leyes de Salomón y las otras normas, vamos a decir que intentaban de alguna manera tener un ejercicio específico de realizar algún tipo de un paro, o podemos decirle de eh, eh, intentar frenar ciertas actitudes de los seres humanos, ¿no? Específicamente, ¿no? Porque había abuso siempre, no había un norte o una norma que vaya a decir o vaya a regular ciertas actividades de las personas, ¿no? Vamos a decir que los derechos humanos se va a entender, ¿no?, como la relación entre la persona y el Estado, ¿no? De manera que el Estado
viola los derechos humanos. Los estados siempre tienden a violar específicamente los derechos humanos, ¿no? Estos, estos que yo les acabo de decir, el Código Hammurabi, las leyes de Salomón, fueron, bueno, estos fueron estas enseñanzas en las cuales más y mucho más forjaron, ¿no? El camino de los derechos humanos, de la humanidad, para que reconozcan ciertas situaciones, ciertas actividades en las cuales vaya a permitirle, ¿no? A los humanos tener cierto comportamiento no agresivo, que no sea maltratador, que no sea vulnerar, que vaya a vulnerar, ¿no? Por ejemplo, el derecho a no tener algún tipo de golpe físico, ¿no? Hay una construcción social en aquello. La Carta Magna, vamos a empezar mucho más adelante, ¿no? La Carta Magna, la revolución de las 13 colonias y la Revolución Francesa, bueno, en la época de la Ilustración, nos va a decir de alguna manera o va a estallar cierta conciencia, específicamente cierto pensamiento con relación al Estado y con relación a la población. El Estado, bueno, acumulaba demasiado poder, ¿no? Era una situación bien compleja para la población que vivía en ese momento, ¿no? Las monarquías en específico, vamos a hablar sobre el tema de Inglaterra y de Francia, son monarquías que, bueno, acumulaban en una sola persona el poder absoluto y el tema de la normativa. Había un abuso desmedido en contra de la mayoría de la población. Los que eran cercanos al gobernante, al monarca, tenían todos los privilegios que podían haber, normativo, sobre la vulneración o no de ciertas situaciones, por ejemplo, la vulneración en específico del tema económico, vamos a decir, el tema del pago de impuestos. Entonces, la población más pobre o la mayoría de esa situación se ha empobrecido por ciertas toma de decisiones que han tomado específicamente Inglaterra y Francia, ¿no? Vamos a decir que, bueno, el hartazgo de la población, específicamente el hambre y demás, va a desatar una rebelión de la sociedad en la cual, por ejemplo, en Inglaterra se va a firmar la Carta Magna. La Carta Magna es casi como la primera constitución, o bueno, es la referencia de las primeras constituciones del mundo en las cuales se va a instituir ciertos límites al poder. ¿Ya? Y lo mismo pasa con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa específicamente igual se va a declarar los primeros derechos del hombre y del ciudadano, ya de forma escrita en la cual se va a expandir de manera universal, ¿no? Y la Revolución de las 13 colonias, ¿por qué es importante? Específicamente porque va a hablar y va a recoger ciertas situaciones de la Revolución Francesa en las cuales se va a constitucionalizar de alguna manera ciertas igualdades con relación a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, es importante recoger estas actividades históricas en las cuales los humanos han tenido que derrumbar un sistema para poder poner otro, ¿no? Y con relación a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, son, bueno, conflictos bélicos internacionales en las cuales, bueno, ese sistema, a pesar de igualdad y demás, y específicamente sobre los derechos del hombre y del ciudadano, no eran capaces aún de poder encontrar similitudes en otras sociedades, ¿no? Europa ha llevado, ¿no? A todo el mundo, a las principales potencias militares, económicas, llevar a un conflicto internacional mundial. Es a partir de aquí que los derechos humanos, ¿no? De la Primera y Segunda Guerra Mundial, eh, se va a tener específicamente aún mayor conciencia. ¿Por qué? Porque en estas primeras y segunda guerras mundiales ha habido matanzas históricas, puedo decirlo, ¿no? Miles y millones de personas muertas. ¿Pero por qué? Por el hecho de ser, vamos a decirlo de forma de ser diferentes, ¿no? Por el color de piel, por el color socioeconómico, por el tema de gobierno, por el tema, por ciertas actividades
o ciertas situaciones de un Estado frente al otro, de una población frente a otra, ¿no? Con una visión netamente de desprecio hacia otras personas, ¿no? Entonces es una forma, eh, vamos a decir, de un pensamiento fascista, de un pensamiento fuera de que el orden económico no estaba bien y llevó a enfrentar a estas naciones europeas, específicamente las principales potencias del mundo, ¿no? Y específicamente va a llevar, como ya se ha visto específicamente, la declaración después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración de los Derechos Humanos eh, va a decir, ¿no? Carpizo nos va a decir que los derechos humanos constituyen un mínimo de existencia y al saberse que serán respetados y promovidos, la persona se moviliza con libertad para lograr vivir con dignidad. Esa es más o menos, esa es como la visión que intenta decirnos el tema de los derechos humanos. Por eso es que la comunidad internacional, al ver las atrocidades internacionales, se genera un sistema internacional de derecho internacional en la cual los estados van a tomar ciertas decisiones o van a direccionar su toma de decisiones en la forma que vaya a respetar, ¿no? Los derechos humanos. En la parte occidental, ¿no? Donde nosotros estamos viendo ahora en la parte occidental, todavía después de eso va a pasar muchísimos años más para que los derechos humanos se consoliden, ¿no? Entonces, vamos a decir que estos múltiples descontentos sociales van a hacer que, que el sistema internacional a nivel mundial adopte la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nos va a permitir preguntarnos cómo los derechos humanos se articulan en la práctica política, en la sociedad del siglo XXI. Vamos a hablar de alguna manera de cuál es esa relación que nos va a decir que los derechos humanos y en la práctica política se ha ido dando de forma permanente o no, si los estados lo han respetado o no, si los estados se le ha permitido en esa evolución de la sociedad poder llevar adelante específicamente una buena aplicación de los derechos humanos, ¿no? Y la relevancia científica, la relevancia es científica y política, ¿no? Vamos a hablar de aquello, ¿por qué? Porque en el ámbito de la ciencia política, que es lo que queremos es generar una herramienta de análisis científico, académico, en el cual nos va a permitir, bueno, le va a permitir al que vea este video, le va a permitir tener más o menos una noción de la cual se va a direccionar específicamente el actuar del Estado frente a los derechos humanos, ¿no? Y cómo lo toma la sociedad en específico. Y como ya decimos, nos va a permitir tener un análisis científico, una herramienta científica, una herramienta de la cual nos específicamente va a desarrollarse el presente o la presente presentación que me estoy permitiendo eh, presentarles. La evolución histórica de los derechos humanos, ya como ya habíamos mencionado, ¿no? Son ciertas culturas que van a desarrollar ciertas aptitudes o ciertas normativas en las cuales va a tener más o menos una similitud en lo que hoy conocemos como los derechos humanos. La cultura egipcia, por ejemplo, ¿no? La cultura egipcia, la cultura mesopotámica, ¿no? Como ya vimos el Código Hammurabi, la cultura griega, ¿no? La cuna de la democracia, en las cuales se va a discutir ciertas situaciones públicas y demás. Y la Santa Inquisición, ¿no? Bueno, la Santa Inquisición, ¿por qué hago referencia a esto? Porque no se podía en ese momento, se podía tener algún tipo de pensamiento crítico o de científico y demás, sino que estaba todo acentuado específicamente en lo que refiere al Vaticano, ¿no? A la normativa de la Iglesia específicamente. No va a permitir algún tipo de crítica y no va a permitir de ninguna manera que se salga sobre las reglas específicas de la Iglesia, ¿no? Es este sistema político, religioso, que va a aterrorizar durante muchos años
a la población en su mayoría, que se le conoce, ¿no?, como ese castigo a los herejes que van en contra de la palabra de Dios. No se permitía más allá de lo que se conocía de Dios, entonces se forma o se va a tomar un tipo de terrorismo de Estado en ese momento en contra de las personas, ¿no? Las personas que intentaban de alguna manera, bueno, igual, pero de todos modos se dieron modos de alguna manera para poder escapar de aquel sistema de opresión, ¿no? Y la ciencia y el pensamiento práctico en ese momento fueron suspendidos, no había pensamiento libre de ninguna índole, ¿no? Si no se seguía las directrices de la Iglesia Católica en ese momento, entonces, bueno, era considerado hereje, ¿no? Entonces había un tribunal en específico de justicia divina. Pero bueno, esa es una situación bien complicada que pasó la humanidad y la cual, bueno, retrasó muchísimo, ¿no? A la humanidad en cuanto, ¿no?, a tener ciertos beneficios específicos en la ciencia, por ejemplo, no se ha podido avanzar muchísimo en ese momento, ¿no? Bueno, y luego la ilustración, como ya habíamos dicho antes, bueno, eso es la situación después de esos años oscuros, ¿no? En las cuales va a haber un estallido de pensamiento, ¿no? Ya un poco más libre, específico para que la población empiece a hacer ciertas situaciones críticas, ¿no? Eh, Específicamente uno de los principales ideólogos de los principios de derechos humanos que hoy conocemos es John Locke, que en ese momento aparece y dice que todos los hombres tienen derecho natural a la vida, ¿no? A la libertad y a la propiedad, que el pueblo funda el gobierno para la protección de tal derecho y que si un gobierno deja de realizar su tarea, el pueblo puede ejercer lógicamente el derecho igualmente natural a la revolución, el derecho al gobierno, ¿no? Esas clases de pensamiento existían en ese momento de la Ilustración con la Revolución Francesa y demás, y vamos a conocer el tema, ¿no?, del contrato social. El contrato social que va a ser uno de los libros más importantes de esa época, que va a hablar sobre el tema ya de la constitucionalidad, sobre estos derechos naturales, ¿no? Sobre que los límites que vaya a tener el Estado, ¿no? Ese espíritu de las leyes que en ese momento se hablaba, ¿no? De parar ese tipo de abusos del Estado, del gobierno que en ese momento estaba, ¿no? Y se va a tratar de proteger en específico la propiedad. Es bien importante tener en cuenta eso. Entonces, las interpelaciones al Estado eran constantes, frecuentes y eran rechazadas por la forma injusta en la cual se aplicaba, ¿no? Se intentaba poner límites a ese momento, ¿no? Eh, y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, eso les va a permitir de alguna manera, ¿no? Entonces tener una cierta luz, ¿no?, a la humanidad para poder de alguna manera frenar esa situación. Ya la discusión teórica se va a pasar al ámbito constitucional y específicamente, ¿qué es lo que nos va a decir Turnerman? Con la Declaración Francesa culmina la etapa teórica o doctrinaria de los derechos naturales y se inicia en lo que se refiere a la protección normativa de los derechos naturales y se inicia en lo que refiere a la protección de los derechos humanos, la etapa de su incorporación en los textos de las constituciones políticas. Entonces aquí se da ya la discusión de la constitucionalidad de los derechos humanos elevados hacia a la categoría de protección máxima jerárquica dentro del ordenamiento legal de cada país, cuyo tutela pasa al propio Parlamento o al Poder Judicial independientemente de las autoridades centrales. Entonces va a haber una división de los poderes para tal propósito. El origen y la concepción de los derechos humanos, vamos a ver qué es lo que nos dice específicamente la ONU, cuál es el pensamiento, o bueno, cuál es la descripción que hace sobre los derechos humanos, ¿no? Nos va a decir que los derechos humanos son inherentes a las personas, los derechos humanos
son la relación entre el poder y las personas. Los derechos humanos tienen límites, le da límites al poder del Estado, y los derechos humanos es una adopción de medidas específicas por parte de la humanidad. Bueno, según Delgado Baruch, los derechos humanos son un conjunto de las facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad, la igualdad, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, esa es la noción y la concepción que se tiene específicamente, bueno, son variadas, ¿no? Con relación a los derechos humanos. Y bueno, son estos hechos históricos que considero los más importantes en los cuales se va a recoger específicamente o va a iniciar la práctica de los derechos humanos, como ya había mencionado antes, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre en la Revolución Francesa de 1789, ¿no? Son dos hechos históricos bien importantes en tomar en cuenta para el análisis de los derechos humanos y su origen para la concepción, lo que hoy conocemos ya como derechos humanos. La internacionalización de los derechos humanos, eso es bien importante que nosotros conozcamos, se va a dar a partir específicamente, ¿no? Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hay una asamblea de declaración de los derechos humanos que va a hacer el esfuerzo, ¿no? Para que estos derechos humanos se respeten, ¿no? Que se va a tener como concepción mundial la práctica de los derechos humanos, ¿no? En la Primera Guerra Mundial se inicia con la internalización de los derechos humanos, creando instituciones supraestatales y la revisión de la soberanía nacional. Entonces ya hay aquí dos concepciones bien importantes que yo los dejo para su análisis. La concepción, ¿no? La conmoción, específicamente por la guerra, impulsa a los estados a replantearse otras formas de protección de los derechos. No contento con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial es aún peor, entonces se formula por completo el derecho internacional. Entonces aquí se habla sobre el derecho internacional público bien definido ya. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir Vives? ¿No? El Estado de Derecho se basa en la constitución de poderes públicos independientes. La constitución del Estado de Derecho establece contrapesos formales entre los distintos poderes como medio para prevenir la concentración y ejercicio autoritario del poder, ¿no? Entonces, va a poner límites al poder y entonces, y una parte de eso es el derecho internacional, ¿no? La Declaración de los Derechos Humanos, al internacionalizarse, le asigna no solo un valor jurídico, sino que le va a permitir dar un valor político y moral a la toma de decisiones con relación a los derechos humanos, ¿no? Entonces, este fenómeno es bien importante reconocer en la cual, bueno, los derechos humanos, ¿qué es lo que se va a hacer? En la práctica, los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, bueno, es casi como una guía, no tiene cierta obligatoriedad, ¿no? Pero con el tiempo y entonces habiendo ya superado específicamente, entre comillas, vamos a decir, ¿no? El conflicto internacional, las Naciones Unidas se sientan a la mesa para poder ya sentarse a hablar sobre instrumentos jurídicos internacionales obligatorios, ¿no? Entre los principales vamos a mencionar dos: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Que firman 36 estados en el momento, pero se van adhiriendo más, en las cuales los derechos humanos de manera internacional va a crecer y va a ser aceptado mayoritariamente por los estados del mundo, ¿no? Y bueno, son muchos más, ¿no? Los instrumentos jurídicos internacionales en favor de los derechos humanos, ¿no? Que ya habla específica de la sanción del delito de genocidio, el tema de las formas de discriminación racial, entonces, y la lucha de toda forma de discriminación. Entonces, son varios instrumentos internacionales que va a permitirse la humanidad para poder regir su actuar internacional, ¿no? Entonces, con eso
se va empezando a sentar más, pero no vamos a decir que se va a consolidar los derechos humanos, ¿no? Entonces, eso es una mentira que no podemos decir, ¿no? Eh, específicamente, ¿no? Con relación, vamos a hablar, ¿no? Entonces, América Latina, ¿no? Por su parte, va a igual a institucionalizar, ¿no? Esta situación sobre los derechos, ¿no? Humanos y va a crear una institucionalidad también. Y eso es específicamente, ¿no? En la OEA va a crear ciertas situaciones institucionales para, ¿no? Direccionar en este lugar, en Occidente, sobre los derechos humanos. Bolivia, específicamente en su constitución de 1826, en su título 11, en un capítulo único, desde el artículo 149 y el artículo 157, los principales derechos, libertades y protecciones que gozan los ciudadanos bolivianos de aquella época, ¿no? Entonces ya se empezaba ya a constitucionalizar los derechos humanos, las libertades y demás con relación a los derechos humanos, ¿no? Y específicamente en América Latina va igual a empezar a impulsar específicamente, ¿no? Los derechos humanos, ¿no? Teniendo esa influencia europea, va a empezar, ¿no? A seguir constitucionalizando sobre los derechos humanos, ¿no? Y con el neoliberalismo, específicamente en América Latina, va a llevar adelante, ¿no? Un boom de los derechos humanos, específicamente. ¿Por qué? Porque hay ciertas situaciones de movimientos de emancipación, ¿no? De conciencia, específicamente por las tecnologías y demás, se va a acentuar mucho más los derechos humanos. De forma cultural, se va a ver una interconexión digital específicamente que va a permitir los derechos humanos expandirse a nivel internacional, ¿no? Eh, y vamos a decir específicamente, ¿no? De esa expansión, desde esa expansión, ¿no? Nos vamos a ir específicamente a los años 90. ¿Por qué vamos a los años 90, no? Con relación a ese tema, eh, después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Empieza una cierta situación social, ¿no? Ya no había esa lucha de dos visiones ideológicas y políticas en las cuales va a desarrollarse ciertas actitudes de los estados, específicamente el tema de la libertad, del libre mercado y demás, etcétera, etcétera. Va a abrir específicamente una época neoliberal, específicamente en nuestro continente, en la cual ya no se va a hablar simplemente ya de los derechos humanos de forma particular, sino que se va a hablar ya de los derechos particulares, no, de los derechos colectivos, ¿no? Específicamente va a haber esa expansión, ¿no? Entonces, según Montealegre dice que se creó, ¿no? Que un planteamiento tan profundo de un nuevo orden político basado en la libertad solo fue posible porque Occidente se había entonces abierto a la humanidad entera y había adquirido con ello una experiencia única de la relatividad de las civilizaciones frente al carácter absoluto de la igualdad entre hombres, ¿no? Y llevó la formulación del orden humano que fue definitivo y universal, ¿no? Entonces, le va a permitir a la humanidad tener ciertas características internacionales. La clasificación de los derechos humanos, como ya ven en sus pantallas, no son cuatro, las más importantes, la de primera generación, de segunda generación, tercera generación y cuarta generación, ¿no? Los derechos humanos, específicamente de primera generación, nos va a hablar específicamente, ¿no? Sobre los derechos civiles y políticos ligados específicamente a las revoluciones que vamos a decir, le hemos dicho en la introducción de esta exposición. Eh, que va a garantizar la libertad y la libre y la limita, ¿no? El poder. La segunda generación se establece sobre los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Que garantiza que las personas tengan condiciones adecuadas para su comercio, su economía, la propiedad y demás, ¿no? Los derechos de tercera generación se fundamentan en la solidaridad entre pueblos y personas. Aquí bien importante ya hablar sobre las relaciones pacíficas y constructivas. De la cuarta generación va a hablar una evolución ya sobre los derechos de la tecnología, de las libertades que van avisorando específicamente en lo digital y que resulta para los gobiernos no específicos
una regulación específica sobre los derechos digitales. Bueno, con adelanto específicamente, se va a hablar ya de una quinta y sexta generación, ya que va a hablar específicamente sobre la creación, sobre los robots, identidad genética y demás, y otros, que va a permitir el Estado tener ciertas regulaciones o no, con relación a la expansión de los nuevos derechos que aún no están siendo regularizados, ¿no? Que no están siendo reconocidos por el Estado. Las independencias, gobiernos militares y libertades en América del Sur. Aquí bien importante, quiero ser bien conciso y concreto, en la cual vamos a ver de cómo se empezó a luchar específicamente, tener conciencia en este continente por las libertades, específicamente libertades económicas, libertades de tierra específicamente, y los derechos de esta sociedad o de este continente, específicamente en América Latina, como se ha ido dando, para poder tener o estar en la situación que hoy estamos, ¿no? En la época colonial, en la América colonial, los primeros, bueno, momentos históricos que vamos a poder rescatar son de Tupac Amaru y Tupac Katari, que ellos específicamente veían cómo había un abuso de ese sistema de gobierno, ese sistema político, ese sistema colonial en contra de su población, y cómo había el abuso y la explotación sobre sus recursos naturales, y el abuso y la expropiación arbitraria de sus tierras, específicamente, ¿no? Entonces, por eso había un levantamiento y demás, muertos específicamente, entonces no había libertades específicamente para los indígenas en este continente, ¿no? Y más adelante, Sucre, ¿no? Chuquisaca específicamente, ¿no? De la audiencia de Charcas, hay el primer grito libertario. Entonces hay una crisis de la corona española, en la cual va a exacerbar los ánimos. Entonces va a haber rebeliones específicamente inspiradas en las doctrinas revoluciones liberales, como ya habíamos dicho, la Revolución Francesa y demás, ¿no? Con el que se logra, ¿no? Progresivo, la construcción progresiva, ¿no? De la libertad de los estados, específicamente vamos a hablar de América del Sur, ¿no? Y entonces se va a ir dando se va dando las luchas, específicamente era la libertad de la colonia española. Entonces, para poder tener libertades, la propiedad y demás, ¿no? Y en plena época fría, este hecho, porque lo vamos a hablar, era un capitalismo versus comunismo, ¿no? Golpes de Estado. Entonces, igual nuevamente se luchaba específicamente por las libertades, se luchaba por tener ciertas libertades, propiedad y demás, ¿no? Entonces había un choque de aquello, ¿no? Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir Vives? Apoyados por potencias occidentales, sectores de poder nacional, estos regímenes de excepción aplicaron políticas represivas, nuevamente vulnerando, ¿no? El derecho a la vida. Entonces, al no sufrir violencia física, al no ser secuestrado y demás, lo que no era compatible con los derechos humanos, ¿no? Que va a protagonizar una cierta violación o masiva violación de derechos humanos y desapariciones del sur, y masacres y genocidios en América Central, ¿no? Pero esto apoyado ya por Estados Unidos y demás en plena época de la Guerra Fría, ¿no? Los gobiernos militares específicamente, ¿no? Específicamente vamos a hablar del Cono Sur. Va a haber un plan, así se llama el Plan Cóndor, ¿no? De gobiernos militares, donde se va a luchar específicamente contra sectores que intentan, ¿no? Llevar adelante un cambio social, ¿no? Era una lucha encarnizada por el poder específicamente, que va a llevar a la vulneración sistemática de los derechos humanos y políticos por el tema, ¿no? De la plena Guerra Fría, ¿no? Entonces va a haber abusos, va a haber violación de derechos humanos, y como ya les decía, el tema del Plan Cóndor, ¿no? Entonces se institucionaliza la violación de los derechos humanos, ¿ya? En los gobiernos civiles, son específicamente ya después de los gobiernos militares, entonces
supuestamente va a haber una democracia, supuestamente va a haber elección de sus autoridades, porque ya el sistema no era sostenible, ¿no? Entonces, es bien importante recalcar que en esos gobiernos civiles se va a dar las crisis económicas, igual se va a dar la violación de derechos humanos en los gobiernos civiles, en los cuales no se va a reconocer derechos de la mayoría de la población. Ya vamos a hablar aquí ya de derechos colectivos, ¿no? Y es específico que entender que los gobiernos civiles no van a permitir o no van a poder tener la musculatura suficiente para poder garantizar los derechos humanos, ¿no? Pero esto va a ser impulsado específicamente, ¿no? Por organismos internacionales económicos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces, ya entrando al neoliberalismo, vamos a decir, Juan Vives cita a Eugenio Raúl Zaffaroni y dice que el neocolonialismo practicado una vez consumada la independencia política se destacó por cruentas luchas que terminaron por imponer un poder de minorías locales proconsulares de los intereses de las potencias industriales. Es lo que pasa con estos gobiernos o estos estados neoliberales que van a desmantelar al Estado por completo. Entonces se va a intentar de alguna manera un programa de ajuste estructural. Los movimientos sociales y sindicatos son protagonistas en este caso y los derechos sociales y colectivos son de alguna manera protegidos por estos movimientos sociales. ¿Por qué los derechos sociales y colectivos? Por ejemplo, el tema de la privatización del agua es un tema de asunto colectivo. El tema del agua se volvió un tema en la cual, por ejemplo, en Bolivia, en Cochabamba, había la guerra del agua, en la cual había vulneración de derechos humanos y muertes por parte del Estado en contra de la población, ¿no? Entonces, eso es una situación que podemos dar un ejemplo en la cual esos derechos colectivos han querido ser vulnerados. Específicamente vamos a hablar ya en la parte boliviana, ¿no? Cómo se ha dado el tema de la fundación, las libertades y los derechos en Bolivia. Es bien importante reconocer que Bolivia como Estado nace, ¿no? Específicamente, ¿no? Eh, Previo a ello, entonces, vamos a hablar de las republiquetas, ¿no? La asamblea convocada por el mariscal José Antonio de Sucre y se declara la independencia, ¿no? Entonces, va a hablarse específicamente de cuál va a ser la ruta que va a tener estos nuevos territorios para la fundación de la República de Bolivia en su momento, ¿no? Y vamos a citar una parte de lo que dice el decreto supremo 09 de septiembre de 1825 por parte del mariscal José Antonio de Sucre, que siendo la mayor parte del ejército libertador compuesto de tropas colombianas, no es otra su incumbencia que libertar el país y dejar el pueblo en plenitud de su soberanía, dando el testimonio de justicia, de generosidad de sus principios, ¿no? Entonces, que va a buscar la libertad específicamente, ¿no? De esta población que está siendo liberada específicamente, ¿no? Se va a ver la reunión, la asamblea específicamente por Potosí, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, que van a dar el nacimiento a la nueva nación. Entonces, avanzando específicamente en la vida institucional boliviana, ¿no? Se da la democracia censitaria. La democracia censitaria es una exclusión y discriminación específicamente, ¿no? Por parte de un solo sector, ¿no? Democracia censitaria en el sentido de que la población, no toda la población tenía acceso al poder o no podía participar en elecciones. Entonces, era un estado discriminador en el cual mayoritariamente indígena no podía tener acceso o no tenían los mismos derechos que otros ciudadanos bolivianos, no tenían que tener ciertos requisitos para poder ejercer los cargos públicos, ¿verdad? Entonces era un estado excluyente, ¿no? Había una explotación indígena
seguía habiendo terratenientes. Entonces, la libertad en la cual se nació específicamente el Estado boliviano no había sido de alguna manera concretado, ¿no? Adelantándonos ya en la revolución, ¿no? Del 52, aquí hay un quiebre específicamente, ¿no? Bien importante por parte del nuevo Estado, ¿no? Entonces aquí se empezó a decir, bueno, vamos a hacer un voto universal para que todos voten, va a haber la educación universal para que todos estudien y va a haber una reforma agraria y específicamente va a haber la nacionalización de las minas. Entonces, va a intentar el Estado boliviano en ese momento, ¿no? En la Revolución del 52, tratar de democratizar el acceso, ¿no? A la toma de decisiones con el voto universal, intentar que todos tengan igualdad, ¿no? Dejando atrás ese Estado colonial, semifeudal y minero, que va a, de alguna manera, llevar adelante, ¿no? La ampliación sobre los derechos humanos. Pero aún eso no pudo ser específicamente. ¿Por qué? Porque se dio inicio, como ya vimos, ¿no? En América del Sur, ya concretamente, ¿no? Los gobiernos militares. Los gobiernos militares, ¿no? Primero con Barrientos, ¿no? Da un golpe de Estado a su propio presidente, y entonces se da la larga lista de gobiernos militares, habiendo violación de derechos humanos, crisis política y específicamente ya al acabose de los gobiernos militares, con el último militar, específicamente el general Guido Vildoso, porque ya el sistema o específicamente los gobiernos militares, las Fuerzas Armadas en Bolivia, ya no era sostenible sus gobiernos, ¿no? Entonces, él va a decir que específicamente en su último discurso y una parte de su discurso, él va a decir, ciudadanos de mi patria, asumo la presidencia de la República por mandato de las Fuerzas Armadas de la Nación en momentos críticos de la historia de Bolivia. La etapa que comenzamos corta en tiempo, pero extensa para lograr los objetivos nacionales como respuesta a la inquietud ciudadana de buscar caminos a la verdadera democracia plena de derechos y libertades. Aquí quiero decir que es lo que se buscaba, derechos y libertades, ¿no? Que no se cumplía, específicamente ha pasado muchísimos años, hasta ¿no? el último gobierno militar de Guido Vildoso, ¿no? De 1982. Se intentó, previo a eso, se intentó ciertas situaciones democráticas, pero la institucionalidad boliviana no era muy fuerte, que digamos, ¿no? Entonces, se va a pasar a los gobiernos civiles, ¿no? Los gobiernos civiles igual van a empezar a tener problemas o haber arrastrado los problemas de los gobiernos militares, las crisis sociales y específicamente, ¿no? Por el tema de los derechos nuevamente. Entonces, la lucha por los derechos específicamente ya a la vida, al trabajo y demás, entonces va a dar específicamente, creo que la más importante es la marcha por la vida, ¿no? Que empieza a darse en Bolivia, ¿no? Por el defender sus fuentes laborales, ¿no? Pero ya se da el decreto 21060 y con eso se da un nuevo estándar económico al Estado boliviano en la cual va a generar, ¿no? Entonces el desplazamiento de muchos ciudadanos y va a impulsar a la pobreza a muchos bolivianos, ¿no? Y el Estado neoliberal, ¿no? Del siglo XXI, bueno, al siglo XX, entonces va a generar igualmente esas desigualdades, entonces va a tener recetas económicas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las privatizaciones de los servicios básicos, la guerra por el agua, como ya lo había mencionado, la guerra del gas, la masacre y violación de los derechos humanos. Estas situaciones históricas va a desencadenar violencia y nuevamente violación de los derechos humanos, pero ya por una lucha específicamente, ¿no? Ya del Estado frente a la sociedad que protegía sus recursos naturales en Bolivia y que no se va a permitir. Entonces ahí se va a un nuevo escenario donde los movimientos sociales, sindicales, campesinos, indígenas en Bolivia específicamente van a ser actores protagonistas frente a la lucha y la vulneración de los derechos colectivos, ¿no? Entonces, eso es bien importante resaltar, ¿no? Específicamente, en el gobierno indígena, ¿no? Y Asamblea Constituyente, ya en el gobierno del presidente Evo Morales,
cuando se da, ¿no?, este gobierno para la refundación del Estado en la Asamblea Constituyente, vamos a hablar específicamente, ¿no? Hay actuar, hay un actuar y vulneración de derechos humanos, específicamente de racismo y discriminación, igual va a haber vulneración de los derechos humanos, y habían grupos paraestatales que intentaban, ¿no?, de alguna manera frenar la Asamblea Constituyente, intentaban vulnerar derechos humanos igual, y había una persecución y humillaciones públicas por parte de sectores radicalizados en contra de los campesinos que marchaban, en contra de los indígenas que marchaban, y se ha dado específicamente en la mayoría, específicamente de la Media Luna, en la cual no aceptaba que va a haber una nueva constitución política del Estado. Entonces es importante, como ya habíamos mencionado antes, que la constitucionalización de los derechos humanos es fundamental, ¿no? Ya los derechos humanos y políticas públicas son específicamente, es bien importante resaltar después de la exposición anteriormente dada, ¿no? Para que haya una virtud específicamente, virtud, ¿no? Que sea derechos humanos y políticas públicas se dé de mejor manera. Entonces, las políticas públicas deben estar dirigidas a la sociedad civil, y esa sociedad civil en el ejercicio de los derechos humanos va a crear un Estado-nación bien compacto que le va a permitir tener, ¿no?, independencia de poderes, va a tener igualdad, va a haber derechos y demás. Entonces va a generar cierta comodidad social, lo que le va a permitir tener derechos a toda la sociedad civil, independientemente si éste tenga recursos o no, ¿no? Entonces, es más o menos la visión que se quiere tener, mm, y nos va a decir que, según Peñaranda, que vamos a decir que los derechos humanos son un factor determinante en la construcción, implementación, monitoreo y evaluación de una agenda pública, por ende, desempeña un rol esencial en la determinación de los problemas públicos, ¿no? Entonces, el ejercicio de la función pública tiene que ser enmarcada dentro de los derechos humanos, ¿no? Entonces, es una importante tarea que nos va a permitir, ¿no?, direccionar que la función pública vaya a tener esa visión de los derechos humanos. Los derechos humanos y sistemas políticos. Bueno, como ya había en un video anterior mencionado, ¿no? Vamos a citar a Maurice Duverger, que nos va a hablar específicamente, ¿no?, que los sistemas de derechos humanos y sistemas políticos son bien importantes. ¿Por qué? Porque dependiendo del sistema político en el cual se vive, o en cuál país, ¿no?, se vaya a ejercitar esos sistemas políticos, él identifica, Maurice Berger, entonces identifica, ¿no?, la democracia liberal, y va a identificar, ¿no?, los regímenes autoritarios capitalistas, y va a identificar la dictadura socialista. Entonces, él nos va a decir que dependiendo, ¿no?, de los sistemas políticos, va a haber el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Entonces va a haber la democracia, en el otro no va a haber, pero sí o sí va a haber propiedad, pero no hay democracia, ¿no? Entonces, no hay un sistema liberal, pero en las dictaduras socialistas menos. Entonces, él va a distinguir esto, entonces nos va a ayudar a entender, ¿no?, dónde, dependiendo en el país que se viva, nuevamente, y repito, se va a poder realizar el ejercicio de los derechos humanos. Los derechos humanos y la política, ¿por qué son importantes? ¿Ya? Es bien importante, en general, que los derechos humanos siempre estén, ¿no?, relacionados a la política. ¿Por qué? Por los que hacen política tienen que tener siempre, ¿no?, en su discurso o en sus programas políticos, ¿no?, y el debate político debe estar enmarcado siempre en los derechos humanos. ¿Por qué? Porque eso va a generar una cierta situación de igualdad, y se va a entender que la política está basada en los derechos humanos, ¿no? Entonces no va de alguna manera, pero eso en la práctica no se da, ¿no? Es como casi como una visión en la cual yo veo bien importante que se debería dar. Por eso los derechos humanos y la política tiene que ser bien importante. Entonces, el debate contemporáneo se centra en el concepto de derechos humanos, vamos a decir, y el discurso de derechos humanos como forma de argumentación política y legitimación. Las reivindicaciones se basan en la lucha de los derechos individuales y colectivos
como ya vimos anteriormente en la conflictividad de esos cambios y la conciliación es parte para la toma del poder, ¿no? Entonces la sociedad va a captar de alguna manera, ¿no? Esa discusión política que le va a permitir a la sociedad tener una noción. Es bien importante que los políticos y la política siempre tengan, ¿no? Ese discurso o ese conocimiento sobre los derechos humanos. Si no lo tienen, entonces es bien complicado que una sociedad vaya a tener, ¿no? Cierta noción sobre los derechos humanos y se va de alguna manera de ahí, ¿no? Impulsar al no reconocimiento de los derechos humanos. Entonces, se basa esto en la sociedad de los derechos humanos para las luchas políticas. Las luchas políticas va a desarrollar, ¿no? Como ya habíamos mencionado, para una lucha específicamente ya democrática, ¿no? Entonces, la relación política de los derechos humanos es directa debido a que se constituye en la puerta de entrada para las demandas de igualdad, por eso son luchas políticas. Entonces, son canalizadores, eh, estos canalizadores, ¿no? De las luchas políticas, de los derechos humanos, ¿no? Eh, son los partidos políticos que hacen bandera de la lucha política de las desigualdades, de la sociedad. La sociedad debe trabajar para conciliar esos conceptos y que se vuelvan a sentir un sentir social, ¿no? Entonces, vamos a decir, ¿no? Que va a haber un círculo bien importante, ¿no? Entre la política, los derechos humanos, la sociedad, ¿no? Para canalizar esas demandas sociales o es que va, ¿no? Interpelar al Estado. En las conclusiones vamos a decir que es bien importante reconocer, ¿no? Que los derechos humanos se ha constituido en pieza fundamental de la mayor parte de los estados del mundo. No podemos concebir la vida cotidiana sin que estén presentes los derechos humanos en el trabajo o en la calle, en la casa o en la escuela. Entonces disfrutamos de esos derechos, lo cual llegamos a las siguientes conclusiones que son bien importantes, ¿no? Que las instituciones públicas deben ser especializadas en derechos humanos. Es bien importante, ¿no? Para que las instituciones públicas tengan esa visión, ¿no? Desde los derechos humanos, poder resolver los problemas de la sociedad, ¿no? Entonces, va a brindar de alguna manera esa atención con eficiencia y calidad a los ciudadanos. Entonces, va a permitir al Estado cumplir con su rol de garante de los derechos humanos con una institucionalidad fuerte y legitimada. Dos, la promoción y el ejercicio de los derechos humanos debe ser permanente, ¿no? Se debe realizar una estrategia de campaña para todos los medios a disposición, creando una cultura social en todos los niveles del Estado, llegando así a la sociedad civil organizada y a los movimientos sociales. Tres, ante la vulneración permanente de los derechos humanos por parte del Ejecutivo, los políticos que ejercen el poder deben tener previa capacitación, entendemos así, obligatorio de los derechos humanos, ¿no? Entonces, tener esa conciencia específicamente o esa preparación previa por los derechos humanos. Y por último, el Estado debe promover la regularización de los derechos digitales para un ejercicio más profundo de los derechos humanos, facilitando así el acceso a estos espacios mediante la inversión, ¿no? O en tecnología y poner al servicio del ciudadano. Entonces, consideramos bien importante que se haga desde esa manera. Bueno, este pequeño ensayo que les acabo de mencionar es con el fin de poder generar, ¿no? Una visión específicamente académica, científica, desde el ámbito desde la ciencia política, ¿no? Y específicamente, ¿no? Tener en cuenta sobre el derecho constitucional y la visión desde la ciencia política para un análisis científico académico. Entonces, esta es la bibliografía en la cual me he basado el presente o el pequeño ensayo que les acabo de mencionar. Muchísimas gracias. Tengan muy buen día.